Saludos amigos de Cuba Hoy. En esta ocasión estaremos conversando con el máster Luis Fidel Acosta Machado, profesor de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Con él estaremos dialogando sobre algunos elementos relacionados con el reinicio de la lucha por la independencia el 24 de febrero de 1895. Saludos, profe, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Profe, quisiéramos iniciar con un contexto, o sea, que nos relatara brevemente cuál fue el contexto que tuvo Cuba cuando llegó el 24 de febrero. A ver, el 24 de febrero es una fecha fundacional, por supuesto, de la historia de Cuba. Marca dos hitos importantes, muy pegados entre sí. El primero de todo, por supuesto, es el inicio de la guerra necesaria, o la guerra del 95, como también se le conoce. Y el segundo hito es que marca el reinicio del proceso independentista cubano, que tiene su arrancada, por supuesto, en el 68 con el grito de Yara, o el lanzamiento de Céspedes en la de Majagua. Ahora, el 24 de febrero como fecha tiene, por supuesto, un largo antecedente. O sea, no se llega al 24 de febrero de la noche a la mañana. Y detrás está todo el proceso de preparación de la guerra que va a realizar José Martí. Fundamentalmente aunando opiniones, limando asperezas, llegando a conciertos entre los famosos pinos, o sea, los pinos nuevos de los que siempre habló y los veteranos de la guerra del 68, logrando aunar a estos veteranos de la guerra del 68 hasta crear una serie de condiciones que permitan provocar un alzamiento en Cuba. O sea, Martí, Gómez, Maceo, pero sobre todo Martí y Gómez, van a ver que para finales del año 94 están las condiciones creadas desde diferentes puntos de vista para provocar el alzamiento en Cuba. Además, el país estaba pidiendo el alzamiento, o sea, existía ya en la isla cierto nivel de efervescencia revolucionaria que si José Martí Gómez no se lanzaban a la contienda, en cualquier momento iba a estallar un movimiento espontáneo, que no era lo que realmente se quería. Así vamos a tener entonces esta primera organización que se conoce como el Plan de la Fernandina, que no es más que la materialización del ideal que tiene Martí para iniciar su guerra generosa y breve. O sea, producir alzamientos simultáneos o lo más simultáneo posible en la isla que coincidieran con expediciones que traerían a los principales jefes y armamentos y demás desde el exterior. Como se conoce, el Plan de las Fernandinas fracasa, producto de una delación, producto de una indiscreción, en fin. El hecho es que la Fernandina fracasa, pero las condiciones están ya listas para que se produzca el alzamiento. De hecho, el propio Plan de la Fernandina pone en aviso a los dos grandes sectores de impugna de la época. A los cubanos, puesto que ya se conoce que se logró preparar algo tan magno como la Fernandina, o sea, como ese proyecto expedicionario, y a los españoles, que evidentemente se han dado cuenta de que la emigración cubana no está ociosa en Estados Unidos y en general en el resto de los países centroamericanos y caribeños, sino que está actuando. Por tanto, José Martí decide enviarle a Juan Gualberto Gómez, que es su representante en Cuba, en la isla, la orden de alzamiento. Y le dice que en la segunda quincena de febrero se produzcan estos alzamientos. Aceptado giro, ¿no? Exactamente. Se produzcan estos alzamientos. Por supuesto que Juan Gualberto comienza a preparar las condiciones y se tiene al menos la certeza de que en 4 provincias o 4 regiones de Cuba van a producirse estos alzamientos: La Habana, Matanzas, Las Villas y Oriente. Profe, actualmente he estado notando algunas ideas que en las redes sociales y otros sitios digitales que intentan quitarle crédito no solo a la revolución que triunfó en 1959, sino que intentan restarle legitimidad incluso a la guerra de independencia. Por eso le pregunto, aprovecho de que lo tengo aquí, ¿cómo se explica la pertinencia del reinicio de la guerra que Martí llamó necesaria? ¿Cuál es su pertinencia histórica para la nación cubana? La guerra que arranca por Oriente, o sea, una vez que está toda esta estructura preparada, al final, bueno, el 24 de febrero logra materializarse debido a los alzamientos orientales. La guerra es absolutamente necesaria, como mismo decía Martí, por 3 razones fundamentales, me atrevería yo a decir. La primera de todas es que Cuba necesita ser independiente, libre y soberana. Cuba es una colonia española, es una colonia que por supuesto se está siendo sangreada constantemente por su metrópoli. O sea, Cuba, bajo la férula de España, no puede desarrollarse, no puede ser
una tierra próspera, una tierra... No, Cuba sencillamente es básicamente el monedero de donde España saca todo el dinero para financiarse como nación. Por tanto, la primera pertinencia, la más importante quizás de todo, es que Cuba tiene derecho a ser independiente, formar parte del coro de naciones independientes del mundo. Hay un segundo elemento que es fundamental, que es la presencia de Estados Unidos, que no se puede olvidar. Y José Martí es una de las primeras figuras que se da cuenta de esto. Dice que la independencia de Cuba es fundamental para evitar que Cuba se anexe a Estados Unidos. O sea, que se pierda la identidad cubana en finales del siglo XIX producto de una anexión a Estados Unidos. Y en la Carta Manuel Mercado le está diciendo evitar con la independencia de Cuba que los Estados Unidos caigan sobre esa fuerza más sobre los pueblos de América. Martí está pensando, por supuesto, en Latinoamérica, con su pensamiento latinoamericanista, pero antes que nada está Cuba. Por tanto, evitar que grupos anexionistas que han ido desarrollándose en Estados Unidos y que pueden también crecer en la isla, cobren fuerza y logren materializar su idea, está desatar una guerra independentista en la isla. Eso va a poner freno a toda idea que pueda existir de anexión a Estados Unidos. Y un tercer elemento que va encadenado a esta cuestión de la anexión es la preservación de la identidad nacional cubana. O sea, el peligro de que eso se pierda, producto de una Cuba anexada a Estados Unidos, estaba tan latente como cuando Saco se lo dijo en carta al lugareño, como en 1895 hasta el 98. Cisnero, lugareño. Exactamente, gracias. Como en el año 98. O sea, hay un peligro real que producto de una incorporación de Cuba a Estados Unidos, la nacionalidad cubana, la individualidad de Cuba como pueblo se pierda. Por tanto, la guerra va a consolidar aún más ese sentido patriótico, ese sentido nacional cubano, y lo va a preservar para el futuro. Entonces era necesaria. Absolutamente. Y desde la perspectiva de hoy, los cubanos debemos comprenderlo así, no cabe otra mirada en torno a eso. Tener otra mirada o defender otra mirada significa falsear la historia, significa manipular la historia en defensa de intereses que en gran medida no están encaminados a la defensa del nacionalismo cubano y del patriotismo cubano. Profe, otra cuestión que tiene mucho que ver cuando se habla sobre la guerra necesaria es cómo se impuso la unidad entre los principales líderes, los principales organizadores, a pesar de manifiestas diferencias de criterio, algunas diferencias estratégicas, algunas rencillas que quedaron de intentos independentistas anteriores, como la Guerra Grande, la del 68. Este fue el gran mérito, en mi criterio, de José Martí. José Martí tenía que lograr la unidad entre dos elementos fundamentales. Primero, lograr la unidad entre las nuevas generaciones que no habían luchado en la guerra del 68 y que le criticaban a los veteranos del 68 el haber permitido que la guerra fracasara, mientras que los veteranos del 68 le achacaban a estos que no habían luchado en ninguna parte. Por tanto, ¿quién eres tú para criticarme a mí si tú no estuviste en la manigua redentora? Por tanto, lograr esa unidad fue fundamental y Martí lo logró a partir de muchos poder de convencimiento, discursos, artículos escritos. Y lo otro fue lograr la unidad entre los propios veteranos del 68. O sea, el Sanjón realmente dejó dividido profundamente a estas figuras que habían luchado en el 68. Roloff profundamente disgustado con Máximo Gómez, Máximo Gómez profundamente disgustado con Maceo después del fracaso del plan Gómez-Maceo, porque hay que recordar que también hay toda una serie de intentos por reiniciar la lucha independentista en Cuba, que parten desde la Guerra Chiquita hasta la paz en Manganeso, dirigida por Maceo. Y estos fracasos también trajeron rozaduras importantes entre estas figuras. Y es Martí el que se va a convertir y voy a utilizar una frase que utilizó Fidel Castro, por supuesto tiempo después. José Martí se convirtió en el bordador de la unidad, para poder llegar entonces a esa fuerza monolítica y poder desatar la guerra. Y en ese sentido, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el Partido Revolucionario Cubano, como la piedra angular a partir de la cual se tejería todo el proceso de unidad para llegar a la guerra del 95. El Partido Revolucionario Cubano es también un aporte es un aporte novedoso, cualitativamente superior a todo el ciclo de lucha de liberación nacional y por la justicia social en los distintos procesos que ha desarrollado Cuba. Así mismo es, o sea, básicamente es un partido que se crea por primera vez en la historia de Cuba para la guerra.
no es un partido político, fíjate, eso es muy interesante. Partidos había muchos, Martí conocía los partidos políticos en Estados Unidos, pero el partido de Martí queda bien definido, bien claro. Esto es un partido para impulsar la guerra en Cuba y fomentar o ayudar a la de Puerto Rico, pero es un partido para la guerra, y ese es uno de los grandes méritos, una de las grandes novedades de esa organización que funda Martí. No es un partido político, no es un partido para hacer campaña, no es un partido para llevar a presidente a nadie, es un partido para lograr la independencia de un país por medio de un movimiento armado. Profe, la guerra necesaria, ¿qué enseñanzas deja a posteriores momentos de lucha de los cubanos? Primero que todo, la unidad. O sea, Cuba, el pensamiento político cubano, Cuba como nación, no se identifica sin su unidad. O sea, hace falta la cohesión de todos los cubanos en un camino fundamental, que tiene que ser la salvaguardia, el mejoramiento, la defensa de la patria, de la nacionalidad. O sea, Cuba por encima de todo. Ahora, por supuesto, eso viene aparejado con diferentes criterios, diferentes proyectos, unos mejores que otros, pero por encima de todo, Cuba. Y todos los cubanos luchando por ese ideal que es Cuba. Por tanto, la unidad va a estar presente en el proceso revolucionario de los años 30, donde tan importante fue, como no la hubo, al final, bueno, uno de los elementos que dieron el fracaso fue esa falta de unidad. Estuvo muy presente en la lucha insurreccional de la década del 50, que afortunadamente sí se logró tejer fuertemente a partir de, por ejemplo, las reuniones de Altos de Mompié, el Pacto del Pedrero, en fin, una serie la Carta de México anteriormente entre el directorio revolucionario, o sea, la gente de Echeverría y la gente de Fidel. Exactamente, o sea, que aquí sí por suerte se logró labrar esa unidad que al final, pues, quedó constituida en las tres grandes organizaciones con las que triunfó la Revolución del 59, el 26 de julio, el Directorio y el PSP. Incluso después del 59, esa unidad se sigue buscando y nos lleva, por supuesto, bueno, a la fundación ya del actual Partido Comunista de Cuba, que no es más que la integración de esas tres grandes organizaciones en una sola organización, que tiene, te repito, como objetivo fundamental y rector, por encima de todo, la salvaguarda de Cuba, de su independencia y de su soberanía. Está bien, profe, muchas gracias por estos datos que usted nos aporta, por estas interpretaciones también. Y ustedes, amigos de Cuba Hoy, síganos en nuestros canales. Mi nombre es Ariel Pasos y nos volveremos a encontrar.